Miguel. Y esto es El Mundo es un viaje. Y hoy estamos en Aomori para ver los Matsuris. No estamos en Akita. En este vídeo os vamos a explicar dónde os tenéis que poner para tener una buena visibilidad, cómo gozar a tope de este festival. Y sin pagar dinerito. Exacto, sin gastaros un duro. Estamos embarcándonos en un viaje hacia Akita. Y os enseñaremos bien esta ciudad porque vamos a ver unas cosas muy chulas, ya veréis, ya veréis. Ahora vamos a pasar los controles. Tenemos que sacar aquí los Japan Rail. Y nos jugamos un poquillo el tema del tren porque vamos sin reserva y se ve que va mucha gente. Nos han dicho que estaba todo reservado y que los non-reserve no sé cómo nos van a salir. Tenemos que ir a los non-reserve y se ve que va mucha gente. Vamos a hacer cola, a ver si tenemos suerte y pillamos algún que otro sitio, porque si no tendremos que ir de pie durante 4 o 5 horas. Este tren va a Niigata y es de 2 pisos, ¿eh? Es una pasada de grande. Pero este no es el que vamos a pillar, pillaremos otro. Y ahora vamos buscando como locos los non-reserve para hacer ya cola y no perder la oportunidad de ir sentados. Días atrás en las oficinas de reserva de tickets nos decían que estos trenes estaban completamente llenos, que no se podían hacer reservas, y algún trabajador nos dijo: no, pero tranquilos que están los non-reserve, los que no hace falta reserva, y ahí pues a malas podéis ir incluso de pie. Eran varias horas, pero bueno, hay que ir sí o sí. Llegamos, nos metemos en el andén pensando que podemos pillar los non-reserve y nos dicen: no, hay que tener el ticket verde, si no, no entráis. Tenemos que ir abajo rápidamente a reservar otra vez, a hacer colas. Quedaban 10 minutos para que saliera el tren que teníamos que pillar para llegar a la hora. Nos atiende un chico que dice que no hay plazas. Nos mete al final en otro tren. Y resulta que es el mismo tren. Entonces, a ver, ahora vamos de pie en un vagón y a cierta hora nos tenemos que cambiar de vagón para ponernos sentados en el otro vagón, porque se habrá ido alguien y habrá un sitio libre. Uy, que me caigo. Pero está medio vacío, yo me voy a sentar. Sí, la cosa es que ahora está vacío, sí, es que no sé por qué tenemos que ir de pie, pero bueno, vamos a aprovechar ahora, nos sentaremos un ratito, si entra alguien y nos dice: esto es mío, pues nos vamos. Pero bueno, no sé, es muy raro. Al final, por suerte, creo que podremos llegar a la hora que teníamos prevista. Bueno, en 15 minutos ya podremos sentarnos en nuestros asientos, pero que sepáis que no pasa ningún revisor, que no nos estamos colando y que tenemos el Japan Rail. Lo que no tenemos es asiento reservado, que es diferente, que no estamos colándonos. No, de hecho aquí al lado tenemos más gente sentados. Autóctono de aquí, Sí, tienes que ir a la zona de tickets y cuando no hay asientos te dicen: vale, te damos un ticket que pone sin asiento. Entonces tienes que ir de pie, no, sentado en el suelo. Lo que pasa es que yo pensaba que sin tener eso no nos iban a dejar entrar en el tren y que iba a pasar un revisor, pero no pasa nadie. Si no os da tiempo a que os den el ticket, podéis entrar en el tren, os podéis sentar en el suelo que no va a pasar nada. Hoy os enseñamos una ciudad japonesa en uno de sus momentos más tradicionales, durante la celebración de sus fiestas. Acabamos de llegar a Akita y tenemos aquí detrás un Akita Inu, el perrete típico de aquí, el de Hachiko. Se nota que están aquí de fiestas, de festivales veraniegos, Matsuris se llaman. Y bueno, como podéis ver, está todo decorado, todo lo que es la estación está decorada aquí de elementos festivos, y esta tarde os enseñaremos la fiesta. Nuestro alojamiento era un ryokan tradicional, y este tenía un ofuro, baño típico del cual nos enamoramos durante nuestro viaje por Japón. Limpito, camiseta limpia. Esto es un gustazo. Nos vemos luego. Adiós. Tiene su aire acondicionado, un pequeño espacio para vivir, pero está muy bien condicionado. Ahora mismo tenemos los 2 futones uno encima del otro para tener un poquito de espacio, porque si no es que aquí no cabemos con las mochilas. Y tenemos incluso una nevera, televisor, las yucatas por ahí preparadas para luego ponérnoslas cuando estemos bien limpitos. Que ahora mismo me la podría poner porque acabo de salir del ofuro,
pero he dicho no, me voy a vestir ya para salir a la calle. También hay manga, la parte del laundry. Aquí tenéis las lavadoras y la secadora. Aquí en Akita lo que suelen llevar son estas lamparitas y no solo las cogen así, sino que las llevan haciendo equilibrio y hacen como unas competiciones. Las ponen así en la palma de la mano y tienen que aguantarlo. Obviamente no son tan pequeñas, son más grandes y tienen que aguantarlo así. Y ahora en la frente. Nos estamos dirigiendo a la zona donde da comienzo uno de los matsuris más cañeros de todo Japón. Faltan 2 horas para que dé comienzo el festival de Akita, lo que viene siendo el desfile, con las lámparas y todo el tema este. Ya hay gente y es más, donde no hay gente se pueden ver pegatinas, se pueden ver mantas que las ponen para reservarse el sitio. Así que hay que darse mucha prisa, hay que venir muy pronto para pillarse un sitio. Nosotros hemos visto que entre 2 mantas había sitio para 2 culetes como los nuestros, así que ahí que nos hemos plantado. El Matsuri de Akita, llamado Kanto Matsuri, es uno de los 3 grandes festivales en la región de Tohoku. Esta celebración se lleva a cabo durante la primera semana de agosto. Se puede ver mucha decoración por todo el pueblo y a diferentes grupos ensayando, pero el plato fuerte es el desfile nocturno que nos dejó impresionados. Van en círculos, así que no os preocupéis de si no están pasando por delante vuestro, porque al ir en círculos al final acabarán pasando por aquí. Cada grupo que va pasando es patrocinado por una marca muy conocida, o sea, hay marcas de coches, de impresoras, hay muchas marcas de diferentes servicios de aquí, sobre todo muy famosos de aquí, que ponen pasta para que estos equipos, estos grupos, pues tengan carroza, tengan su dinerito para poder dedicarlo pues, a hacer esta cosa tan tradicional. Y es que son muchos años los que ya llevan con esto. En concreto 270 años. Pensad que estas lámparas, la de los adultos, miden 12 metros y pesan 50 kilos. Sí, sí, 46 lámparas, 46 lámparas, llamadas chochin. Y esto lo hacen para pedir que las cosechas sean buenas. Música tradicional a base de taikos y flautas japonesas se mezclarán con los gritos de Dokkosho, Dokkosho, mientras los participantes harán equilibrios con largas varas de bambú, llamadas kanto, que aguantan 46 farolillos encendidos. Estas se irán añadiendo hasta alcanzar los 12 metros de altura y unos 50 kilos aproximadamente. Estas varas de bambú llamadas kanto dan el nombre al Kanto Matsuri. Las técnicas que llevan a cabo para realizar los equilibrios son muy espectaculares. Utilizan las palmas de las manos, la frente, el hombro y la cadera. Y a esto se suma que utilizan abanicos y parasoles con las manos. De postes de bambú hay de varias medidas, para que los más pequeños también se inicien en esta tradición.
Este Matsuri fue declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO en el 1980. El desfile dura unos 90 minutos, que se harán muy cortos pues el festival es espectacular. Al final puedes probar tus habilidades con el canto. Le he visto encima, madre mía. Hay una cuerda ahí. Gracias a que hay esa cuerda no nos ha caído encima, pero vamos, que nos revienta, Eso pesa 50 kilos y viene una fuerza bastante bestia, o sea, podría haber sido un latigazo bastante guapo. Pues yo me he echado para atrás, ¿no me has visto? Se me tumbó en el suelo. Yo lo he visto chungo, yo no me escapaba. Raquel, ¿qué te ha parecido? Ha sido espectacular, Impresionante. Y cuando se te viene encima ya dices, ¡ojo! Pero bueno, está todo controlado, no hay ningún miedo aquí. ¿Y los niños? Qué gracioso. Los niños buenísimos. Barcelonaから来ました。Kata. Nice. Arigatou gozaimasu. Tenéis que tener en cuenta que el que he intentado subir yo era el pequeño, era el que utilizan los niños y ya costaba. Tenía un peso bastante chungo y aparte que la cosa se iba, tienes que tener un manejo impresionante. Pues llegó el momento de recogerse, de ir al hostal, de darnos un baño y de dormir un poquito porque mañana otra fiesta. Sí, mañana nos vamos a Aomori, más al norte. Son 3 horitas así desde Akita y veremos el Lebuta Matsuri, que no sé si lo hemos dicho, se llama Kanto Matsuri. Toma ya, como la ciudad de Pokémon, Kanto. Nos vamos de Akita, la verdad es que nos da penilla dejar este ryokan porque estaba bastante bien. El señor es súper majo. Y vamos a Aomori, más al norte de Japón, así que venga, vamos con los maletones. Los maletones que ya me he enterado qué es lo que decían ayer. Dokosho, quiere decir cómo pesa, más o menos. Aquí ahora mismo podría ir yo así. Dokosho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que te haya gustado, y si es así déjanos un like, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con todos tus contactos. Coméntanos cualquier duda que tengas, que nosotros siempre contestamos y nos vemos en un siguiente vídeo del que no podemos decirte nada porque sería spoiler.